Vamos a tocar la segunda parte de lo que empezamos el domingo pasado. Hablamos de la Navidad es amor. Hoy vamos a ver la segunda parte. La Navidad es amor, la segunda parte. Empezamos siempre con el verso de Juan 3:16, el más conocido de la Biblia por los cristianos. Un versículo muy, pero muy famoso. Como un hombre que hace muchos años aquí en Estados Unidos se ponía una peluca de todos colores. Y siempre se las arreglaba, no sé cómo, pero siempre salía, se metía donde estaba, se sentaba donde podían las cámaras estarlo viendo y todo, en cualquier campeonato de béisbol o de basquetbol o fútbol, lo que fuera, siempre andaba con ese rótulo, Juan 3:16. Pero claro, era un hombre que no estaba bien de la cabeza, al final terminó con cadena perpetua porque se enfrentó por 8 horas con el equipo SWAT. Y la verdad que no era un hombre evangélico, no conocía nada de la palabra, pero así hay mucha gente que se aprende el versos de la Biblia que no los entienden, pero se lo saben, no los comprenden, pero lo saben. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios es saber entender qué significa cada verso, qué es lo que Dios quiere decirnos con esa palabra, porque es palabra de Dios. Tim Tebow, uno de los famosos futbolistas de los últimos tiempos, tenía la costumbre de marcarse en la cara aquí Juan 3:16. Bueno, usó otros versos últimamente, pero por muchos años solo te ponía Juan 3:16. En un campeonato del playoff del 2009, jugando Florida contra Oklahoma, que ganó Florida, Tim Tebow preguntó a cuántos lo habían visto. Y le dijeron que solamente habían visto que 94 millones de personas habían buscado por Google Juan 3:16. O sea que había tenido impacto lo que Tim Tebow se ponía en la cara de Juan 3:16. En el 2012 le dio la victoria a los Broncos sobre los, ya no me acuerdo con qué equipo fue, que quedaron campeones. Él hizo campeón Tim Tebow. Y el periódico que sacó la noticia hizo esta referencia a Juan 3:16 que se ponía Tim Tebow y dice que fueron 316 yardas las que él lanzó y terminó con un promedio de 31.6 finalizadas. Coincidencias, pero son cosas que Dios nos permite para hablarnos, para mostrarnos lo que Él está haciendo. In-N-Out Burger de California marca debajo de sus vasos, en la parte de abajo, en el fondo, pone Juan 3:16. También Forever 21 en las bolsas, en la parte de abajo también pone Juan 3:16. O sea, es el versículo más conocido. Pero vamos a entender realmente qué nos dice ese verso esta mañana, porque la Navidad es amor. Es el amor de Dios demostrado a la raza humana a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces veamos el contexto de Juan, capítulo 3. Vamos a leer solamente 3 versos, pero el contexto de estos 3 versos es justamente cuando el Señor Jesucristo es visitado por un principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga en ese entonces era un hombre de mucha importancia, tanto poder religioso como político. Pero este hombre llega a donde el Señor Jesucristo porque él mismo decía, este hombre no hace tantos milagros que definitivamente Dios está con él, no hay otra manera. Y cuando llega donde el Señor Jesús, el Señor Jesús le dice, es necesario que entres al reino de los cielos, pero para eso tienes que volver a nacer de nuevo, lo cual le volteó totalmente el cerebro a Nicodemo, lo que estaba hablando el Señor Jesús. Okay, pero mire lo que dice ya en el verso 14, dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Está hablando de nuestro Señor Jesús. Para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ahora mire el verso 16, que es el que nos vamos a concentrar esta mañana. Por tanto, amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. La verdad que hay un montón de verdad en estos 3 versos. Podría sacar varias prédicas de solamente estos 3 versos, pero nos vamos a concentrar juntamente en el verso 16. ¿Por qué? Porque
nos vamos a concentrar en la primera parte. Dice, por tanto amó Dios al mundo. Amén. Leámoslo juntos en el verso. Dice, por tanto amó Dios al mundo. La palabra mundo aquí no es el mundo animal, el mundo, la naturaleza, no. La palabra mundo aquí es la palabra griega que es cosmos. Y cosmos es personas, las personas que están haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. En otras palabras, personas que viven en pecado. Entonces también esto a Nicodemo lo sacó, le movió el piso, lo sacó de onda, como decimos, porque él sabía que Dios ama a su pueblo, pero que no ama a los pecadores, de acuerdo a él. Y Jesús venía con un pensamiento revolucionario para él, donde le estaba diciendo que Dios ama tanto al mundo, amó tanto al mundo. ¿Qué tan grande es el amor de Dios para el mundo? Para los pecadores, para todo el mundo. El amor de Dios es la fuerza universal más poderosa que hay en el universo. Es una gran fuerza. ¿Y cómo podríamos entender nosotros el amor de Dios? Se lo voy a poner de una manera bien sencilla. Se lo voy a poner con 5 Is. La primera, el amor de Dios es inmerecido. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es inigualable. El amor de Dios es increíble. Y el amor de Dios es infinito. 5 I para que no se les olvide. Ahora, vamos a la primera I. El amor de Dios es inmerecido. A nosotros nos cuesta entender cómo el amor de Dios puede ser inmerecido porque venimos de una cultura que todo hay que ganárselo. Incluso dentro de la misma familia, los padres les dicen a los hijos, si te ganas el campeonato, si terminas la escuela, entonces te voy a amar. O sea, tiene que hacer un esfuerzo para ganarse algo. Estamos en una cultura que todo hay que ganarlo. Y muchas veces nosotros pensamos que así es el amor de Dios, que tengo que hacer tantas obras para ganarme el favor, para ganarme el amor, para ganarme la salvación. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La palabra claramente dice que el amor de Dios es gratis. Amén. Entonces, si es gratis, ¿por qué lo regala a Dios? Porque nos ama. Amén. Usted no le pide a su hijo para darle un regalo, que le primero haga algo para el regalo. Ese no es amor. El amor libre es dar sin que el hijo haga algo. Muchas veces nosotros lo hacemos para conducir a nuestros hijos, pero si realmente no lo estamos haciendo solamente por darle amor, entonces sabemos que no tenéis que ganar para nada. Ahora miren lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 8. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo Dios dice que nos amó? Cuando todavía éramos pecadores, dice la Biblia. O sea, Dios no te está diciendo, mira, primero tienes que hacer todo lo que el sermón del monte dice para que yo amarte. No dice eso. No dice tienes que hacerte todos los 10 mandamientos y todos los mandamientos para yo amarte. No dice Dios nos amó cuando aún éramos pecadores. Ese es el amor inmerecido de Dios. ¿Merecíamos nosotros el amor de Dios? No. Pero Dios nos amó aunque no lo merecíamos. Así es el amor de Dios. Es un amor inmerecido. No necesitamos nosotros ganar el amor de Dios. Dios ya nos amó, Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y desde el momento que Dios te escogió, ya te amaba. Amén. Así de increíble es el amor de Dios. Y una forma para ilustrarlo bien claro es un ejemplo en la Biblia. El ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, como decir ahora el dueño del IRS aquí en los Estados Unidos, de la agencia de los impuestos. Él tenía un negocio tremendo con los impuestos. Él cobraba los impuestos que él quería, le daba a los romanos lo que ellos necesitaban y se quedaba con la gran parte. Era un hombre, como decimos ahora, un malnacido, egoísta, corrupto, de todo, lo malo que usted se puede imaginar, pero el Señor lo amaba. Amén. Él llegó a esa ciudad exclusivamente por Zaqueo. Zaqueo, cuando supo que el Señor Jesucristo llegaba, se subió a un árbol para ver al Señor Jesucristo y el Señor le dijo, Zaqueo, hoy voy a comer en tu casa. Wow. Dice, ¿qué se había merecido Zaqueo para tener el amor de Jesús? Nada. Amén. Era un malnacido, pero el Señor lo amaba.
Amén. Así Dios nos ama a todos nosotros, por muy mal que nos hayamos portado. Dios nos ama, así es de grande el amor de Dios para nosotros. No se sabe lo que pasó dentro de la casa de Zaqueo, pero sí se sabe cuál fue la respuesta de Zaqueo al Señor Jesucristo. Y la respuesta fue: Señor, yo he sido un malo, corrupto, he robado, le he quitado a la gente los impuestos, pero a todo el que le he robado, Señor, yo se lo voy a devolver 4 veces. Amén. Eso significa que cuando tú dejas que el amor de Dios llegue a tu vida, el amor de Dios te cambia. Imposible. Si realmente recibes el amor de Dios, tu vida no va a seguir igual, va a cambiar absolutamente. Si no estamos cambiando es porque no estamos dejando que el amor de Dios fluya en nuestras vidas. El amor de Dios es inmerecido. El segundo, el amor de Dios es incondicional. Vamos a la escritura, a Juan 4:10. Mire cómo dice el apóstol Juan en qué consiste el amor, cómo es el amor. El amor de Dios es incondicional. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y Dios no nos puso condición para amarnos. Dios no nos dice, bueno, si tú me amas, yo te voy a amar. Porque así somos nosotros, los seres humanos somos condicionales en el amor. Los padres le dicen a los hijos, tienes que hacer algo para que yo te ame. Los matrimonios se ponen, bueno, la esposa le dice al esposo, bueno, te amo, pero si me compras eso te voy a amar más. Y eso no es el amor de Dios. El amor de Dios no hay condición. Amén. No es porque nosotros lo amamos a Él primero. Él nos amó primero a nosotros sin o con peros. Dios nos amó, no puso condición para amarnos. Amén. Dios nos ama tanto a cada uno de nosotros. Amén. Esa es la forma en que Dios demuestra su amor para nosotros. El libro Apocalipsis dice que Dios nos ama y nos limpia de todos nuestros pecados. Fíjese el orden que usa la Biblia. Nos ama y luego nos limpia de nuestros pecados. O sea, el Señor no dice, primero te voy a limpiar y después te voy a amar. No, el Señor nos ama y luego nos limpia de todos nuestros pecados. Eso significa que el amor incondicional de Dios es un amor que también nos transforma, es un amor que también nos cambia. ¿Por qué? Porque el Señor, como te ama, Él no quiere que sigas viviendo como estás viviendo. El amor de Dios también te cambia, te transforma. Muchos malinterpretan el amor incondicional de Dios y creen que el amor incondicional de Dios es que podemos vivir libertinamente. Bueno, no hay condición para que Dios me ame. Puedo hacer lo que yo quiera y puedo vivir como yo quiera. Y no importa porque Dios siempre me va a amar. Vaya donde vaya, esté donde esté, Dios siempre me va a amar. Pero esa es una falsa interpretación de cómo es el amor incondicional de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a amar, pero Dios quiere que cambiemos. Amén. ¿Por qué? Porque nos ama. Por eso la palabra dice que la disciplina de Dios es un amor. ¿Por qué? Porque la disciplina de Dios no es castigo. Castigo es una cosa y disciplina es otra. El castigo no es para corrección, el castigo es para hacerte mal. La disciplina es para cambiarte. Entonces Dios disciplina a los que Él ama, dice la Biblia. O sea, Dios, si nos ama tanto, Él quiere un cambio en nuestra vida. Él quiere que seamos diferentes y no como nosotros. Como una mujer que le pasó a una mujer montañesa que tenía 12 hijos. Y uno de los hijos se fue en un pantano, se ensució todo, salió del pantano todo chuco y llegó a la casa y la mamá lo empezó a limpiar y a bañarlo. Y la mamá le dijo, wow, me sería más fácil tener otro hijo más que limpiar a este como me ha venido. Gracias a Dios que nosotros no tenemos un Dios así. Amén. Que tenemos un Dios que nos ama y después nos limpia, nos cambia.
El amor incondicional de Dios es un amor que también trae cambios a nuestras vidas. El amor de Dios impacta tanto tu vida que tú ya no, si estabas parado, vas a caminar. Si estás caminando, vas a correr. Pero sí te voy a garantizar que cuando tú dejas que el amor de Dios fluya en tu vida, no vas a seguir igual que como estabas. Vas a ser una persona totalmente diferente, para bien y para bendición y glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el amor de Dios es inmerecido. No tenemos que ganarlo. El amor de Dios es incondicional. No hay condición para que Dios nos ame. Él nos amó primero a nosotros y por eso entregó a su unigénito Hijo. El amor de Dios es inigualable. Mire lo que dice Efesios. Aquí en esta parte el apóstol Pablo dice que ora para que los cristianos entiendan cómo es el amor de Dios. Amén. Ora para que los cristianos entiendan cómo es el amor de Dios. Miren lo que dice el verso 17. Para que por fe en Cristo, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cementados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Amén. El apóstol Pablo dice que ora para que podamos entender qué tan ancho, qué tan largo, qué tan alto, qué tan profundo es el amor de Dios. Qué importante es para un cristiano poder conocer realmente cuán grande es el amor de Dios. Y yo quiero decirte esta gran verdad: el amor de Dios es inigualable. No hay ningún otro amor como el amor de Dios. Es inigualable. Te voy a contar esta historia para que tú me entiendas. Charles Dickens era un escritor inglés, y él escribió muchos libros acerca de la realeza y de hombres en eminencia en ese entonces. Y él contó una historia en uno de sus libros, y la historia es de acerca de un obispo de una de las catedrales en el año 1100 a 1180. Y la historia que cuenta es acerca de este hombre, de este obispo, pero cuenta acerca de los padres de él. Y cuenta la historia que el papá de él, Gaiter, dice que este hombre fue a una cruzada al Medio Oriente con su asistente Ricardo, y fueron a la cruzada para a ganar a gente para el Cristo. Y cuando llegaron allí, el rey, que estaba en ese tiempo musulmán, los agarró, los metió presos y los tuvo presos. Allí totalmente no iban a poder salir, y posiblemente los iban a terminar matando. Pero el papá del obispo, que era Gaiter, era un hombre muy educado, muy fino, y había de alguna manera impactado al rey musulmán. Y este musulmán mandó a traerlo y lo llevaba a su casa continuamente para comer con él y su familia, porque le gustaba la forma de educación que tenía este hombre y quería aprender de él mucho. Pero él conoció a la hija del rey musulmán en esos momentos. La hija se terminó enamorando de este Gaiter y estaba locamente enamorada de él, pero pasó algo. Justamente en ese tiempo, no sé cuántos meses pasaron, de acuerdo a lo que cuenta en el libro, llegó una fuerza extranjera a liberarlos a ellos y los terminó liberando de la prisión. Y se fueron de regreso, los llevaron de regreso a Londres. Pero la princesa quedó enamorada. Y entonces vino la princesa, amaba tanto a Gaiter que dijo: voy a buscar mi amor. Vendió todas sus joyas, se vistió de que no la reconocieran, indigente y todo, y se aprendió solamente 2 palabras: London y Gaiter. Son las 2 palabras únicas que se aprendió. Y cuando llegó al puerto decía London, London, y la gente le dijo: ese barco va para London. Y se terminó subiendo al barco, pasó muchas semanas, creo que fueron como 3-4 meses en el mar hasta que llegó a Londres. Y en Londres empezó a buscar a Gaiter. Y todo el mundo le decía Gaiter, no conocía otra palabra más que London y Gaiter. Y en una de esas, ya sin dinero, dormía en la calle,
el asistente de Gaither, que era Ricardo, vio a esta mujer que gritaba Gaither, Gaither, y dice, ese es mi jefe. Y fue y le fue a decir lo que estaba pasando, que esta mujer estaba diciendo su nombre, y que era una mujer sucia de la calle, que indigente. Y le abrió la ventana y la vio, y él la reconoció que era la princesa. Y él en el momento salió, la fue a agarrar, se la llevó a su casa, la cambiaron, la asearon, la limpiaron y todo. Y a las 2 semanas se casaron y vivieron felices, tuvieron hijos, fue una familia súper bendecida. Imagínese esta mujer, qué amor más grande, que dejó su reinado, dejó todo para venir por su amor, por su príncipe, que era Gaither en este momento. Pues imagínese cómo es el amor de Dios, que dejó su divinidad, dejó todo lo como tenía como Dios para venir a este mundo por ti y nosotros. Él vino de mucho más lejos de lo que vino esta princesa musulmana por su amado. Él vino desde los cielos por cada uno de nosotros que nos amaba tanto. Así de inigualable es el amor de Dios. Amén. El amor de Dios también es increíble. ¿Y por qué le he puesto que el amor de Dios es increíble? Porque sin fe no lo puedes creer. Yo me he tocado platicar con un montón de gente que no son cristianos, ni siquiera conocen la Biblia ni nada, y hasta así en otras religiones. Y cuando les hablo de la manera que pueden ser salvos, y les digo, con solamente que tú creas en el Señor Jesucristo, que tú confieses al Señor Jesucristo, vas a ser salvo. Y así serás salvo, solamente con eso. Solamente así. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama. El amor de Dios es increíble. Mire lo que dice la Biblia, primera de Juan capítulo 4, verso 9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Amén. Hermanos, si vivimos en este mundo es porque lo estamos viviendo por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y lo vivo gracias al amor de Él. Así de increíble es el amor del Señor. Cuando nosotros fuimos en una ocasión en Londres también, hay una catedral, porque muchas de las catedrales prácticamente son como que fueran museos ahora. Las usan, pero prácticamente ya casi nada. En algunas ciudades ya son museos. Pero había una escultura que me llamó la atención porque tenía la cara del Señor Jesucristo en el momento de la crucifixión, pero la cara te hablaba prácticamente del amor de Él, de lo que Él había hecho en la cruz. Hermano, cuando nosotros queramos ver el amor de Dios, tenemos que ver la cruz, tenemos que ver el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que si alguien da la vida por alguien más, por su amigo, eso es amor. Ahora imagínense, el Señor Jesucristo dio la vida por todos y cada uno de nosotros. ¿Eso no es increíble? Claro que es increíble. Hay que tener fe para creerlo. El amor de Dios es increíble, es maravilloso. Amén. Y por último, la quinta ahí es el amor de Dios es infinito. O sea, no tiene fin. El amor de Dios no acaba. Nosotros nos cuesta entender eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos enamoramos y nos desamoramos, ¿verdad? O sea, media vez nos hacen algo, ya vamos perdiendo el amor, como que el amor baja la intensidad. Hay parejas que le dice la esposa al esposo, ya no te amo como antes, tenés que volverme a ganar, tenés que volver o sea, y hay veces que hasta le dice, no, ya no te amo, ya me desamoré de ti. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es malvada. Pero Dios, el amor de Dios nunca termina. Dios no se desenamora ni se desenamora. Dios, el amor de Dios es para siempre. Y mire cómo lo dice la Biblia en el libro de Lamentaciones. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Dice el verso 22 y 23. Hermoso verso, mire lo que dice. El gran amor del Señor nunca se acaba. Amén. Nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Nosotros nos cansamos de tener compasión de la gente, nos cansamos de estar perdonando a la gente, pero dice la Biblia que el Señor, su compasión nunca se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Amén.
Wow, qué hermoso es el Señor, amén. Imagine que cada mañana el Señor está pensando cómo me va a bendecir. Cada mañana el Señor está pensando, wow, ¿qué voy a hacer ahora con Roberto? ¿Cómo lo voy a prosperar? ¿Cómo voy a hacer en su vida? ¿Cómo voy a mejorarlo? Así hace el Señor con cada uno de nosotros, porque somos la niña de sus ojos y su amor nunca termina. El diablo a veces viene a nuestra mente a hacernos pensar de que Dios ya no nos ama. Quiero decirte esta mañana que el amor de Dios es infinito, nunca acaba. Te mencioné la historia de Charles Dickinson, ahora te voy a mencionar una historia de la Biblia para que ilustrártelo y entendértelo. Hay un libro que a mí me fascina, me emociona mucho, y es el libro del profeta Oseas. Dice el profeta Oseas, qué tremendo libro. Cuando el profeta Oseas, viene Dios y le dice al profeta Oseas, Oseas, te tengo una mujer y quiero que te cases con ella. Oseas se puso, wow, Señor, es lo que estaba esperando, ya necesitaba yo esa mujer. Pero mire lo que le dice después el Señor. Esta mujer se llama Gomer y te vas a casar con ella, vas a tener hijos, pero va a ser infiel contigo y con tus hijos, porque es una prostituta. Wow. ¿No le parece a usted que Dios y me amas y me estás mandando esta mujer? Mire, Oseas se quedó con la boca cerrada. Oseas le obedeció a Dios y se casó con Gomer. La Biblia dice que vivieron muchos años juntos, tuvieron 3 hijos, 2 varones y una niña, y eran felices, un matrimonio perfecto, un matrimonio muy bueno. Pero un día Oseas, el profeta, llegó a su casa, entró a la cocina y no la encontró a Gomer. Se había ido de la casa. La Biblia dice que se fue con muchos hombres, que anduvo de mano en mano, hasta que paró como esclava, vendiéndola como esclava, totalmente desnuda. Y mire lo que Dios viene y le dice al profeta Oseas otra vez. Oseas le dijo, tu esposa está siendo vendida, Gomer está siendo vendida como esclava, desnuda. Quiero que vayas y la compres. Wow. Vino Oseas, siempre obediente con Dios, hizo lo que Dios le estaba diciendo. Dice la Biblia que se deshizo de todo, dio todo por su esposa y la volvió a comprar. Pagó una gran fortuna por su esposa. Estaba desnuda y cuando el dueño, el de la subasta dijo, se la ganó Oseas. Oseas la agarró, la cubrió y le dijo, no te preocupes, te perdono por todo lo que has hecho, ven a la casa. Ahora, cuando usted lee todo el libro de Oseas, usted entiende que Dios hizo esto porque Dios nos estaba hablando a cada uno de nosotros. Porque Gomer representa nuestra naturaleza malvada, nuestra naturaleza pecaminosa, que aún siendo pecadores Dios nos ama. Y Oseas representa el amor de Dios, por eso Dios le hizo pasar esto a Oseas. Dios le estaba diciendo, así como tu esposa ha sido contigo, así ustedes han sido conmigo. Pero mi amor nunca se agota. Yo siempre los amo. Amén. O sea, Dios así de esa manera nos ama. Amén. Dios siempre está detrás de nosotros. En conclusión, quiero decirte, el amor de Dios es un amor inmerecido. No necesitamos nada para ganarnos el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Dios no quiere que primero lo amemos para Él ver si nos va a amar a nosotros. No, Dios nos amó a nosotros primero. El amor de Dios es inigualable. No hay otro amor tan grande como el amor de Dios. El amor de Dios es un amor increíble, maravilloso. Cada vez que nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cada vez que tomamos la Santa Cena, nos recuerda del amor de Dios. Y a veces me pongo a pensar que fuera de mí, si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, todos estaríamos perdidos. Pero gracias al amor que nos tuvo, Él vino a este mundo y se sacrificó por todo, cada uno de nosotros, pero lo hizo por amor a nosotros. El amor de Dios es infinito, nunca, nunca se acaba, nunca se termina. Amén, hermano. Eso me llena a mí de gozo. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente cree que ya perdí la salvación, ya se me la quitó el Señor. No, hermano, el amor de Dios es infinito, no se acaba. Amén. Dios es grande y es maravilloso. Vamos al libro de Judas y terminamos con estos versos para que cerremos bien.
Dice Judas 1, 20 al 21. ¿Está conmigo? Dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, dice la palabra, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda la vida eterna. Hay una manera que vivir en el amor de Dios, y la Biblia dice claramente, ¿cómo? Manteniéndonos en el amor de Cristo, en el amor de Dios. Dice, manténganse en el amor de Dios. Wow. ¿Cómo es esto, hermano? Mucha gente dice, bueno, yo sé que Dios me ama, pero yo no veo las bendiciones de Dios. Si el mi amara, viera las bendiciones de Dios. Hermano, muchas veces no ves las bendiciones de Dios porque no estás en el amor de Dios. Dios nos ama, pero necesitamos mantenernos en el amor del Señor. Amén. Mucha gente dice, bueno, pero yo no necesito estar en la iglesia para tener las bendiciones de Dios. No, Dios te ama y te va a dar bendiciones siempre. Pero la palabra de Dios claramente dice, mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de él. Amén. Que es mejor que los hermanos habitemos juntos y en armonía, y es como el aceite que se derrama sobre la barba de Aarón, dice. Amén. Dice la palabra de Dios que nos reunamos, que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos más sabiendo que el Señor ya viene. Amén. Qué importante es estar bajo el amor del Señor. Y aquí Judas dice, manténganse el amor de Dios. ¿Cómo? Edificándose en la fe y orando en el Espíritu. No hay otra manera de edificarnos si no venimos a la iglesia, si no nos congregamos. No hay otra manera de edificar nuestra fe si no leemos la palabra de Dios. El que mantengámonos en la fe, que nos mantengamos edificando la fe, nos hace mantenernos dentro del amor de Dios. Esta pandemia nos aleja del amor de Dios. No dejes que te aleje del amor de Dios. ¿No te has dado cuenta que cuando ya dejas de venir a la iglesia, después dejas de estar orando también? Después dejas de estar leyendo la Biblia también. Y después ya no sabes ni lo que estás haciendo. Qué importante es mantenernos dentro del amor de Dios. Estar donde está el amor de Dios. Te lo voy a poner de esta manera. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, iba al pueblo de mi abuela y me gustaba ir al río a pescar. No pescábamos porque nos terminábamos nadando, pero hacía un gran sol y había un gran árbol, un conacaste grande, un árbol grandísimo. Y cuando salíamos del río, al principio nos quedábamos bajo el sol para que nos diera el calorcito, pero ya después el sol pegaba fuerte y nos metíamos debajo de la sombra del árbol. Ese árbol, todo el mundo que llegaba siempre se iba a descansar a ese árbol. Era un árbol grande, todo el mundo que pasaba y se paraba, se metía debajo de ese árbol. Porque era un árbol hermoso, un árbol que daba mucha sombra. Así es el amor de Dios. Es como que el amor de Dios tuviera círculos. Y si tú sales del círculo, no es que Dios no te ame, pero tú dejas de recibir las bendiciones de Dios. Pero si te mantienes dentro de ese círculo que es el amor de Dios, tú vas a recibir las bendiciones de Dios. Entonces, para ser bendecidos, todo lo que tenemos que hacer es mantenernos dentro del amor de Dios, que es el círculo de Dios, que Dios quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tus hijos. Mira, si yo no estoy bendecido, hoy nació mi nieta. Denle un aplauso al Señor Jesús, amén. Tengo 2 hijos que se me gradúan ya esta semana, uno de ingeniero, el otro en ciencias políticas. Mi hija con mis 3 nietos, o sea, hermano, ¿y qué todo lo que he hecho? Mantenerme en el amor de Dios. No es fácil, pero por fe, edificando en la fe, he creído en el amor de Dios. He creído que el amor de Dios es inmerecido. He creído que el amor de Dios es incondicional. He creído que el amor de Dios es inigualable. He creído que es increíble, que es infinito, que nunca acaba. ¿Sabe por qué lo he creído? Porque he estado entendiendo que el amor de Dios no tiene fin. Es tan profundo, tan ancho, tan largo, porque así es el amor de Dios. Él nos ama y por eso mandó a su unigénito Hijo por cada uno de nosotros. Que esta Navidad no se te olvide que tan grande es el amor de Dios para ti, y por eso vino Él a este mundo. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar y darle gracias al Señor
por la palabra de esta mañana. Amén. Los del primer servicio estaban aplaudiendo y aplaudiendo y no paraban de aplaudir. ¿Y esto qué les pasé? Dijo yo. Dios tiene el control. Dios nos ama. Cada vez que veo a mis hijos, yo digo, wow, digo, cómo los amo. No ha habido un momento en mi vida que no haya dejado de amarlos. Los amo tanto a mis hijos. Y ahora mis nietos, yo hubiera sabido comer a los nietos, mejor me hubiera directo con los nietos. Los amo. Ahora imagínese uno cómo llega a amar a sus hijos, cómo llega a amar a sus nietos. Ahora imagínese cómo es el amor de Dios. Es inigualable. Es inigualable. En este tiempo que he tenido hijos, ha habido momentos que mis hijos tal vez se han portado un poquito mal. Han habido roces. Pero simple y sencillamente no han tenido las bendiciones, pero no los he dejado de amar. Siempre los he amado. Siempre. Así es Dios. Mientras el hijo pródigo estaba con él, todo le iba bien. Se fue lejos, todo le fue mal. Pero el padre nunca lo dejó de amar. Dice la Biblia que cuando vino de regreso estaba con los brazos abiertos esperándolo. Así está Dios esperándolos a cada uno de nosotros. Así Dios nos ama. Yo sé que a muchos les cuesta entender porque tal vez no hemos tenido padres buenos. Y cuando tenemos padres que no han sido muy buenos con nosotros, nos cuesta entender el amor de Dios. Porque el amor de Dios tiene que ser transformado y tiene que ser dado a través de nosotros. Y si nosotros no podemos dar el amor, no entendemos cómo es el amor de Dios. Pero si tú abres tu corazón y lo crees lo que la palabra de Dios dice, tú vas a saber que Dios te ama. Dios te ama tanto. Y Él no te ha dejado. No es porque tú lo merecías. No merecemos el amor de Dios. Nadie de los que estamos acá. Simple y sencillamente porque nos amaba. No es porque nosotros lo amamos a Él primero y ahora sí vengo a la iglesia. No. Dios ya te amaba desde antes incluso que habías nacido. Desde que te formó en el vientre de tu madre ya Dios te amaba. No porque lo digo yo, la Biblia lo dice en el Salmos. Dios nos ama. Es un amor increíble, maravilloso. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor esta mañana. Y dile en tu corazón al Señor: Señor, quiero mantenerme en tu amor, Señor. Hay una canción que estaban cantando hoy en la mañana que me gustó mucho acerca del amor de Dios. Lejos